Bueno, jóvenes, vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio dice: calcula el ángulo alfa que forman la diagonal del cubo y la diagonal de una cara del mismo. Entonces observamos una figura tridimensional donde se trazan dos diagonales. Una diagonal en la parte de la cara inferior del cubo, que está aquí, que la llamaron diagonal con la D minúscula, y una diagonal que atraviesa el cubo por todo el centro, que se llamó D mayúscula. Entonces nos piden hallar el ángulo alfa que se forman entre esas dos diagonales. Si vemos, es un ejercicio que aparentemente no tiene ningún dato, pero es posible que conociendo los conceptos de cubo y conociendo y aplicando otros conceptos podamos determinar algunos datos, y a través de esos datos poder determinar ese ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la situación, comprender qué forma adquieren esas diagonales cuando están en ese cubo, y les voy a mostrar una aplicación para verlo de una mejor manera. Entonces les decía, vamos a utilizar esta aplicación para graficar el cubo y poder observar su forma de manera tridimensional. Este es el GeoGebra. Entonces aquí podemos ver un plano tridimensional. Vamos a dibujar un cubo en ese plano y ahí lo tenemos, un cubo. Y en la situación que nos están mostrando en el ejercicio, lo que hay en ese cubo es una diagonal que va atravesando desde aquí. Vamos a hacer mejor un segmento, una diagonal que va desde este punto a este punto y otra diagonal de este punto a este otro. Listo. Entonces, si podemos ver aquí lo que se forma entre las dos diagonales y esta arista del cubo, esta arista de este lado, es un triángulo rectángulo. Nos permiten entonces hallar el ángulo que se forma entre las dos diagonales. Entonces esta herramienta nos permite visualizar ese cubo en 3 dimensiones. Ahora, como se forma un triángulo rectángulo, vamos a representar aquí ese triángulo rectángulo. Vamos a representar primero la cara inferior del triángulo aquí, y lo que vemos es una diagonal que la atraviesa, y esa diagonal le llamaron D minúscula. Entonces aquí tenemos A y aquí tenemos A por un lado. Nosotros a esto lo llamamos A porque son las aristas del cubo y son iguales. Entonces vamos a determinar esta diagonal por Pitágoras. Obtenemos que esa diagonal es igual a D a raíz de 2. Es un ejercicio que ya hemos hecho aplicando Pitágoras. Ahora la diagonal grande, ahora mirando el triángulo que se forma entre la diagonal que atraviesa todo el cubo, tenemos por un lado esa diagonal aquí, diagonal de este lado. Aquí tenemos la diagonal pequeña, vamos a llamarla así, o minúscula, y aquí tenemos la arista A. Nos piden este ángulo alfa. Si nosotros tenemos una de las diagonales, ya podemos por lo menos determinar ese ángulo alfa, porque ya aquí tenemos que D es igual a raíz de 2. Listo. Ahora, si quisiéramos determinar la D mayúscula, también aplicamos Pitágoras y decimos que D cuadrado es igual a la D minúscula, que en este caso es A raíz de 2 al cuadrado, más el otro cateto que sería A cuadrado, que sería este de aquí. Y entonces tendríamos que D cuadrado es igual, aquí este cuadrado cancela la raíz y me queda A cuadrado raíz de 2, perdón, se canceló la raíz, queda 2A cuadrado más A cuadrado. Si sumamos 2A cuadrado más A cuadrado me queda 3A cuadrado, quiere decir que D cuadrado es igual a 3A cuadrado. Si aplicamos raíces en ambos lados de la igualdad, obtenemos que
Este cuadrado con este cuadrado se van y me queda que D es igual a cuadrado. Este a cuadrado sale del radical y me queda que eso es igual a raíz de 3. Entonces ya tenemos la otra diagonal de ese triángulo. En realidad aquí tenemos que esta D es igual a raíz de 3. Entonces, usando cualquiera de las razones trigonométricas, vamos a escoger por lo menos coseno de alfa igual al cateto adyacente, en este caso este que está aquí, a raíz de 2 sobre la hipotenusa, es decir, la D mayúscula, sobre a raíz de 3. Cancelamos las A, despejamos el ángulo alfa y decimos que el ángulo alfa es igual a coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre raíz de 3. Y entonces en la calculadora obtenemos que eso es 35, alfa es igual a 35.26 grados, y hemos determinado el ángulo alfa que nos estaban solicitando, en este caso formado entre las diagonales de ese cubo. Aparentemente no había datos en el problema, y miren que haciendo un análisis de la situación pudimos determinar ese ángulo. Eso es todo. La aplicación GeoGebra nos hubiera podido ayudar también, pero la idea es conocer el proceso, porque aquí por ejemplo nosotros podríamos utilizar una herramienta que se llama ángulo. Solamente señalar las dos líneas, las dos diagonales, y nos daba el ángulo, que es 35.26, aquí lo vemos. Y entonces ahí tenemos